Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Roberto Carlos Orozco Bonilla. Soy ingeniero de sistemas, soy magíster en e-learning y especialista en gobierno de tecnología e informática. A partir de hoy seré su docente tutor del curso de informática básica. La finalidad de esta actividad es lograr que el estudiante tenga claro los conceptos de informática, hardware, software, computador, sistema de información. Bien, el propósito de esta actividad es explicar los conceptos fundamentales relacionados con la informática, identificar los cambios que han tenido los ordenadores a través del tiempo. Además, explicar la forma de representar y almacenar los datos en los ordenadores. Bien, comencemos primero con una actividad de presaberes, la cual consiste en EducaPlace, donde aquí aparecen ciertos conceptos y los vamos a relacionar con sus respectivas definiciones. Por ejemplo, escáner es el dispositivo informático que captura señales e imágenes e información de distintas clases. Muy bien. Teclado es un dispositivo que presenta el conjunto de las teclas en el computador. Ok. Computador es un aparato electrónico que permite realizar las tareas y proyectos escolares. Perfecto. Periférico son los dispositivos que se conectan a la computadora y realizan una tarea específica. Muy bien. Quedó el monitor. Es la pieza del ordenador que muestra la información en video y gráfico. Correcto. Y por último, el mouse, que es un dispositivo que permite al usuario enviar datos o información a la computadora. Bien, ya resuelta la actividad de presaberes, entramos a realizar la actividad como tal, a desarrollar la actividad como tal. Aquí tenemos unos términos y vamos a definirlo cada uno. Comenzamos con informática. Bueno, se define como informática como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de un aparato electrónico llamado computador. Este tratamiento de los datos debe cumplir tres fases: la fase de entrada, fase de proceso y la fase de salida. Bien, en la fase de entrada comienza cuando el usuario final, nosotros, le introducimos los datos a la computadora a través de un dispositivo de entrada, como el más usado es el teclado o en su defecto el mouse. Cuando ya ingresamos, una vez ingresados estos datos, el computador internamente comienza su fase de procesos, que con la ayuda de unos programas, él hace, valga la redundancia, procesa estos datos para así almacenarlo, para posteriormente visualizarlo a través del monitor o de la impresora. A esto último se le denomina o se cumple la fase de salida. Bien, a continuación les voy a mostrar dos ejemplos. Un ejemplo no informático y un ejemplo informático. El no informático es la elaboración de una silla. Como todos sabemos, para elaborar una silla se necesita unas materias primas como son madera, tela, esponja, puntilla y otros más. Un proceso de carpintería y posteriormente sale una silla. No es un ejemplo, es un ejemplo informático. Mientras que la elaboración de una sábana de notas o un boletín de notas o un reporte de notas, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar al computador a través de ¿qué? De datos, alimentarlo con datos como nombre del alumno, las notas de ese mismo alumno, el curso al que pertenece ese alumno, el grupo al que pertenece ese alumno. Luego que ingresamos esos datos, el computador los procesa internamente por medio o con la ayuda de programas para posteriormente almacenarlo. Y cuando nosotros, los usuarios, se lo requerimos, él, a través del monitor o de una impresora, lo visualiza.
Bien, anteriormente hablamos sobre datos e información. Vamos a definir ahora qué son los datos y qué es la información. Datos, cualquier elemento que nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. Mientras que la información es el resultado del tratamiento de los datos. He aquí la diferencia entre datos e información. ¿Por qué? Los datos es la materia prima para generar información. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es el conjunto de elementos o partes que se integran o relacionan para producir un resultado. Por ejemplo, una planta, el sistema solar y el cuerpo humano, entre otros. Ahora bien, con base a lo anterior, vamos a definir ahora qué es un sistema informático. Bueno, un sistema informático es el conjunto que resulta de la integración de 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Hardware, software, datos y el recurso humano que somos nosotros. El computador. Bueno, el computador es un dispositivo informático que él es capaz de ¿qué? De recibir, almacenar y procesar información de forma útil. Está compuesto por 2 elementos. ¿Cuáles son? Hardware y software. Además de eso, tiene 4 funciones. ¿Cuáles son esas 4 funciones? Acepta información, fase de entrada, que lo vimos anteriormente. Procesa datos, procesamiento de datos, fase de proceso. Almacena datos, cuando después que lo procesa, lo guarda en una unidad, sea un disco duro o una unidad externa. Y produce una salida, fase de salida, que es a través del monitor o de la impresora. Bien, ¿qué es el hardware? Hardware es hard, duro, ware, parte dura del computador. Es decir, son los elementos físicos o tangibles que componen el computador. En pocas palabras, es aquello que podemos tocar, como la carcasa, los circuitos, el teclado y monitor, entre otros. Mientras que el software, soft, blando, word, parte blanda del computador, es decir, lo que no podemos tocar, como los programas de computadora que están inmersos en ella, como los sistemas operativos, ¿verdad? Como Windows, Linux, Word, PowerPoint, Excel, entre otros. Bien, el computador a través de la historia ha venido sufriendo ciertos cambios o evoluciones. Estas evoluciones se clasifican en unas generaciones. Vamos ahora a mirar o vamos a desglosar en qué consiste o cuáles son las características principales de cada una de ellas. Bueno, la primera generación comenzó en 1951 y se caracteriza porque su principal componente fueron los tubos al vacío, ¿verdad? La aplicación era solamente se podía utilizar para ámbito científico y militar. Su principal representante fue la UNIVAC 1. Ya en la segunda generación se reemplazaron los tubos al vacío por los transistores. El principal componente fue la Honeywell 400. Mientras que en la tercera generación ya se caracteriza por el uso de circuitos integrados y su principal componente fue la IBM 360. La cuarta generación ya comenzó en 1971 y hasta la fecha, hasta la actualidad, hasta nuestro día, y se caracteriza porque su componente principal son los microprocesadores, los componentes altamente, los microprocesadores y los circuitos altamente integrados. Bien, ya explicado el tema anterior, los estudiantes van a realizar una actividad colaborativa, la cual consiste en participar activamente en el foro propuesto respondiendo al siguiente interrogante. ¿De qué forma influye la informática en nuestra vida cotidiana? En ese foro van a argumentar de manera clara, coherente y precisa su opinión en 2 párrafos de mínimo 8 líneas cada uno. Responderle como mínimo a 12 compañeros participantes
de manera respetuosa, argumentando su aporte en mínimo un párrafo de 8 líneas. Luego realizarán una infografía en una herramienta o recurso en línea con los argumentos que aportaron en dicho foro. Citar referencias bibliográficas. Ya hecho lo anterior, aquí vamos a entrar ahora en la evaluación del tema propuesto. Esta evaluación se trata de un Kahoot que tiene cierto cuestionario y lo vamos a responder. Vamos a unirnos al juego. Vamos a poner un nombre X. Carlos. Y empecemos a jugar o a responder. Bien. Bien, son preguntas de tipo quiz. La primera dice, conjunto de conocimientos científicos y técnicos que facilitan el procesamiento automático de los datos. ¿Cuál sería? Informática. Ok. Siguiente. Fase del tratamiento automático de la información. ¿Cuáles son esas fases? ¿Será esa? Esperemos a ver. Ok, es esa. Cualquier elemento que nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. Bueno, datos. Ok. Un sistema informático es el conjunto que resulta de la integración de 4 elementos: hardware, software, datos o personas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. La primera generación de los PC se caracterizó porque su principal componente fueron los tubos al vacío. Verdadero. La segunda generación de computadores se caracterizó porque su principal componente fueron los microprocesadores. Falso. La tercera generación de computadores se caracterizó porque su principal componente fueron los circuitos integrados. Ok, verdadero. La cuarta generación de los computadores se caracteriza porque su principal componente fueron los microprocesadores. Es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. ¿Cuál será? Computador. Ok. Siguiente. Son los elementos físicos con los que se construye un ordenador. ¿Cuál sería? Ok. Le damos total. Aquí ya nos aparece la puntuación. ¿Sí? Y continuamos. Luego de la evaluación ya vendría lo que son las conclusiones de esta actividad. Como conclusión, se tomó que mostrar al estudiante lo que será en adelante la pieza fundamental de su estudio, como es el computador, su historia, cómo nace y cómo va evolucionando a través del tiempo. Además, se tomó como conclusión que la informática está presente prácticamente en toda actividad humana, directa o indirectamente. Por eso ha adquirido tanta relevancia que es imprescindible la preparación de los niños y jóvenes, no solo en el uso de la computadora y en el desarrollo de ciertas habilidades prácticas en este campo, sino en la comprensión de su funcionamiento y en la valoración de su potencial, así como en el conocimiento de sus limitaciones y los riesgos que le acompañan. Consiguientemente, tenemos lo que es la bibliografía utilizada para realizar esta actividad con los respectivos créditos. Bueno, ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.